Bonjour, hola. En esta clase vamos a ver cómo leer en francés. ¿Preparados? Empezamos. En francés, en general, la consonante final no se pronuncia. Ejemplo, chat. Chat significa gato. No pronunciamos la T en chat, no pronunciamos la T porque es la consonante final. Souris. Souris significa ratón y como vemos, la S no se pronuncia por ser consonante final. Vale, la E final en francés no se pronuncia. La E final en francés nunca va a sonar. Entonces, la E final, como si no existiera, no la pronunciamos. Ejemplo, table. Table significa mesa. Y paro en la L, digo table y ya está. No pronuncio la E. ¿D'accord? En español normalmente cada letra se lee por separado. Pero en francés no. En francés hay unas combinaciones de letras que se leen juntas. ¿D'accord? Entonces, si veo en una palabra una O y una U, esta combinación la leo como una U española. Ejemplo, jour. Jour. Veo una O y una U, la pronuncio como una U española, jour. Siguiente combinación. Si veo una O y una I, la leo OA. Ejemplo, soir. Soir. ¿D'accord? Alors, OI nos da el sonido OA. Si veo una E y una U, se pronuncia como una E francesa larga. La E francesa es la E del alfabeto. E. ¿D'accord? La E francesa se lee E. Entonces, EU se va a leer E, como una E francesa, pero un poco larga. Ejemplo, beurre. Beurre. ¿D'accord? Si veo una A y una I, o bien una E y una I, se pronuncian como una E española. Ejemplo, français. Français. Como vemos, tengo una A y una I que he pronunciado como una E. Français. Français significa francés. D'accord. Si veo una U y una I, o bien O, U, I, cualquiera de estas dos se pronuncian oui. Ejemplo, oui. Esta palabra significa sí. Oui significa sí. Siguiente palabra, fruit. Fruit. Si veo una A y una I, o bien una E y una I, cualquiera de estas dos se pronuncian como una E española. Ejemplo, français. Français significa francés. Si veo una U y una I, o bien una O, U, I, cualquiera de estas dos se pronuncian oui. Ejemplo, oui. Oui significa sí en francés. Sí en francés es oui. Siguiente palabra, fruit. Fruit. Entonces veo UI y la pronuncio oui. Fruit. ¿D'accord? Si veo una A y una U, o bien una E y una A y una U, cualquiera de estas dos se pronuncian como una O. Ejemplo, bateau. Bateau significa barco. Siguiente palabra, O. O significa agua. Veo E, A, U y me da el sonido O, entonces digo O. Siguiente palabra, chapeau. Chapeau. Cuando tenemos una O y una E entrelazadas formando una misma letra,
En ese caso, la O no se pronuncia. Ejemplo, sœur. En sœur no pronuncia la O como si no existiera. Y como sabemos, la E y la U se pronuncia E. Entonces, la palabra sería sœur. Lo mismo pasa con cœur. Lo mismo pasa con cœur. No pronuncio la O y digo cœur. Si tengo E-I-L al final de la palabra, se pronunciaría EI. Ejemplo, soleil. Soleil. Soleil significa sol. Otro ejemplo es appareil. Appareil, que significa aparato. Ahora veremos una serie de sonidos que son sonidos que llamamos nasales. Tenemos UN, IN, AIN, EIN, UM, IM, AIM, EIM. Todos esos se leen igual. Todos se leen como el 1 en francés. El 1 en francés es un. Un. ¿D'accord? Si veo cualquiera de ellos, sea UN, o bien IN, o bien AIN, etc., la voy a leer como el 1 en francés. Ejemplo, jardin. Jardin. Jardin es una palabra que significa jardín. Como vemos, se escribe igual que en español, salvo que se pronuncia en francés. La IN se pronuncia un, entonces diría jardin. ¿D'accord? Otra palabra es pain. Pain. Pain significa pan. Ahora si tengo una AN o una AM o bien una EN o bien una EM, se pronunciarían on. On. Ejemplo, France. Muchos hispanohablantes, cuando ven una AN, la pronuncian como en español y dicen, por ejemplo, France en vez de France. Y dicen, cuando veo una AN, no pronuncio la A separada y la N separada, sino que pronuncio AN como un único sonido que es on. On. France. ¿D'accord? Ahora tengo la combinación ON o bien OM. Estos sonidos son casi iguales a los anteriores, salvo que es un sonido más cerrado, cierro más la boca. Y digo on, on, on. Notáis que el sonido es más cerrado. Por eso he puesto aquí una flecha que va de ouvert a fermé. Ouvert significa abierto y fermé significa cerrado. Porque ON y OM suenan igual casi a los anteriores, salvo que son más cerrados. Un ejemplo sería blond. Notáis que blond es más cerrado que France. Blond, France. Cuando tengamos una EN al final de la palabra, la pronunciamos en ese caso no como on, sino como el 1 en francés. O sea, la pronunciamos un. Ejemplo, rien, rien. Rien significa nada. O también chien, chien. Chien significa perro. Si veo una GN, se pronuncia como la ñ. La GN se pronuncia igual que una ñ. Español. No digo espagnol, sino español. Como si tuviese una ñ en vez de la GN. Y digo español.
¿D'accord? Cada vez que vea GN es igual que una ñ. Otro ejemplo es España. España. Si veo una CH, la CH en francés no es un sonido fuerte, no es ch, sino sh, como si veo una SH, ¿d'accord? Un ejemplo es chat. Chat significa gato, veo una CH, la pronuncio como una SH, o sea, sh. En francés no hay SH, solamente hay CH, y esa CH no es fuerte, no suena ch, sino sh. ¿D'accord? Ahora, si veo una T-I-O-N, se pronuncia sion. Sion. Como si la T fuese una S. ¿D'accord? Exemple, conversation. Conversation. Si veo doble L, se lee como una L. No se lee ella, como en español, sino que se lee como una L. Exemple, elle. Elle. Elle significa ella. Veo doble L y la pronuncio como una L. Salvo que tengamos una I antes. Si tengo una I antes, en ese caso sí que se pronuncia como una ella. Ejemplo, gentille. Gentille. Si tengo una S entre una vocal y una consonante, se pronuncia S, normal. ¿D'accord? Exemple, España. Ahora, si tengo una S entre dos vocales, en ese caso se pronuncia como la Z en francés. La Z en francés se pronuncia Z. Z. El sonido es Z. Alors, una Z en francés se pronuncia Z. Exemple, maison. Maison. La S está entre una I y una O. Dos vocales. Entonces se pronuncia como si fuese una Z. ¿D'accord? Y diría maison. Ahora, si tengo una S entre dos vocales y quiero pronunciarla S, no quiero pronunciarla como la Z en francés, no quiero pronunciarla Z, quiero pronunciarla S, no Z. ¿Qué hago? Pues lo que hago es doblar la S. Pondría doble S. ¿D'accord? Ejemplo, classe. Classe. En classe tengo que doblar la S porque si pongo una sola S sería classe. Sería sonido de una Z, Z francesa. Tengo que doblar la S para poder decir classe. Cuando tengo una C delante de las vocales A, O bien U, se lee con una K. Ejemplo, café o también cuisine. ¿D'accord? Ahora, si la C está delante de las demás vocales, que son E o bien I o bien Y, tened en cuenta que Y se considera una semivocal en francés. Pues si tengo una C delante de estas vocales, que son E o bien I o bien Y, o sea, E, I o bien U, Y, se pronuncia como una S. Exemple, merci. Merci. ¿D'accord? Ahora tengo una C y esa C está delante de una A o bien una O o bien una U. Y yo quiero pronunciarla como una S, no quiero pronunciarla como una K. Lo que hago es añadir una cosita abajo que se llama cédille. Y la letra se llamaría cédille. La cédille, cuando se pone delante de una A o bien una O o bien una U, se pronuncia igual que una S. Exemple, ça va. Veo que en ça va necesito poner una
cedilla abajo, un cedille abajo de la C para que suene una S. ¿D'accord? Entonces no digo cava, sino que digo ça va porque tengo un cedille abajo. Vamos a leer las palabras de abajo. Tenemos comme si, comme ça. ¿D'accord? La primera C está seguida de una O. Entonces se lee como una K. Y digo comme. La segunda C es seguida de una I. Entonces digo si. Y en la última hay una A. Pero como hay un cedille, digo ça. Y toda la frase sería comme si, comme ça. La G delante de la A, o bien O, o bien U, se pronuncia G. Exemple, gorille. Gorille. Otro ejemplo es garage. Garage. ¿D'accord? Entonces la G, que en francés se llama G, cuando está delante de una A, o bien una O, o bien una U, se pronuncia G. Ahora si la G, o en francés G, está delante de una E, o bien una I, o bien una Y, o sea, de una E, o bien una I, o bien Y, se pronunciaría J. Exemple, girafe. Ahora, si tengo una G delante de una E, o bien una I, o bien una Y, y quiero pronunciarla G y no J, es añadir una U. ¿D'accord? Añado una U para que pueda pronunciar G en vez de J. Exemple, guépard. Guépard. Vamos a practicar. Yo creo que con todas las reglas que te he dado, puedes leer ahora en francés cualquier palabra. ¿D'accord? Entonces vamos a leer las siguientes palabras. Te voy a dejar unos segundos para que intentes leer tú y luego leo yo. ¿D'accord? D'accord, vamos a leerlas. Tenemos, primera palabra es oiseau. Oiseau. Veo una O y una I, se lee oa. Veo una S entre dos vocales, se lee z. Y veo una E, una A y una U, se lee o. El conjunto es oiseau. Oiseau significa pájaro. La siguiente palabra es loup. Loup. Veo una O y una U, se lee como una U española. La P al ser consonante final no se pronuncia, entonces el conjunto es loup. Loup significa lobo. Siguiente palabra, bonjour. Bonjour. ¿D'accord? Veo una O y una N, se lee on. On. Veo una O y una U, se lee como una U española. Siguiente palabra es Auguste. Auguste. Veo una A y una U, se pronuncia O. ¿D'accord? Entonces el conjunto es, la G está seguida de una U, entonces se lee G. Entonces el conjunto es Auguste. Auguste, un nombre de chico. Siguiente palabra es trois. Trois. Trois es el número 3 y se lee trois porque tengo una O y una I que se va a leer wa y la S final al ser consonante final no se pronuncia. Siguiente palabra es deux. Deux. Deux significa dos
tengo una E y una U, se pronuncia como una E francesa, se pronuncia E. El conjunto entonces es deux. Deux significa dos. Siguiente palabra es croissant. En croissant veo una O y una I que se lee wa. La S está entre dos vocales, por eso se dobla para poder decir S y no Z. Y la AN se pronuncia ON y la T al ser consonante final no se pronuncia. Es una palabra muy conocida que significa croissant. Siguiente palabra es Amadou. Amadou. O-U se pronuncia U. Amadou. Amadou es nombre de chico. Siguiente palabra es Louise. Louise. Veo una O-U-I. La pronuncio oui. La S entre dos vocales se pronuncia Z. Y digo Louise. Última palabra, cheveux. Cheveux significa pelo. Y tengo una E y una U, se pronuncia como una E francesa larga, o sea, E. Cheveux significa pelo. Espero que os haya servido esta clase. Au revoir.